Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. El cabo no corta ni pincha en esta historia, muchachos. La que corta y pincha acá es Karina. Pueblo del miércoles, Karina lo entregó. En su momento Muy buenas tardes, todos bienvenidas. ¿Cuánta felicidad puede traer? Hemos tenido que cambiar este escenario porque para tomar el Azteca desde afuera tenemos problemas con la lluvia. Está lloviendo muchísimo hoy en México. Ahora paró un poco. A lo mejor volvemos a esa escena si nos dan los tiempos de hacer los cambios, pero me parece que esta también está muy bien. Que nos da el clima mundial. Y ha dado otra vez una algarabía excepcional en todos los argentinos. No es para menos. Equipo Mundo jugó estupendamente. Messi fue un verdadero fenómeno. Y aparejado que ya empezaron los festejos. No se ha ganado el campeonato del mundo todavía, tranquilos, pero de todas maneras esa satisfacción, ese orgullo que le provoca a los hinchas futboleros de la República Argentina ver al equipo en ese nivel se traduce en esta alegría que existió ayer. Pero vamos a repasar un poco del campeonato del mundo. Recién acaba de terminar un gran partido, ya vamos a ver algunas escenas, pero permítanme empezar por el empate de Congo con Portugal. Miren la frustración de Ronaldo, que siempre trata de competir con Messi, aunque Messi no le lleva el apunte, pero él quiere decir que es el más grande jugador de esta época. Creo que lo piensa de todas las... Pues bien, México ha determinado que Messi se permita debutar en el campeonato del mundo con 3 goles, mientras no convirtió ninguno, y además su seleccionado empató 1-1 frente a Congo, un equipo respetable, que juegan muy bien, que son muy aplicados tácticamente, son valientes, que juegan con la pelota y que le hicieron gran partido, de alguna manera diciéndole a Portugal: de los candidatos sos por ahora, el menos significativo. El otro partido fue grandísimo, acaba de terminar. Inglaterra le ganó a Croacia por 4-2, estuvo en ventaja, se ha condenado a una enorme paridad. Y finalmente nos encontramos con el triunfo de Inglaterra coronado en el segundo tiempo, particularmente. Los goles de Kane, ciudadano del gol, Kane para los ingleses, los 2 empates de Croacia y luego la definición por Bellingham y Rashford. Determinaron una victoria finalmente amplia y creo que merecida de Inglaterra sobre el seleccionado de Croacia. Esto en cuanto a los partidos que nos importan, pero menos que lo de Argentina anoche. Y ahora sí vamos a ver algunas de las escenas. Quiero irme saludando con Guadalupe. ¿Disfrutaste del partido, Guadalupe, anoche? Por supuesto, Víctor Hugo, muy buenas tardes. Anticipábamos que se empezaba a vivir de a poco el clima mundialista y fue coronado con ese partidazo de Leo Messi, un 3-0 que se gritó en cada uno de los balcones, de las casas y festejos en el caso de quienes lo vieron desde los Fan Fest montados en los centros de las ciudades de Argentina. Fue deslumbrante. Hoy en Estados Unidos salían algunos pedidos en las redes de que no jugador norteamericano, porque la liga de Miami, algunos se confunden, no quieren para ellos. Entonces, no, Messi es argentino, muy argentino. Los 3 goles fueron demostrativos de la gran capacidad de Lionel, que pudo haber convertido otros 2 goles. Messi ahora ya es el más grande goleador de los campeonatos del mundo. Klose, un polaco, jugó por Alemania, estaba con 16 goles en lo más alto del ranking. Ahora Messi, que empezó el Mundial con 13, lo igualó. Mbappé tiene 14, con los 2 goles que anotó ayer para Francia. Messi está 2 goles arriba. Mbappé tiene posibilidades de por lo menos campeonato del mundo, pero es entre esos 2 el único lugar disputable por los goleadores en el mundo, que es quién es el que anotó más conversiones en los campeonatos mundiales. Bueno, una gran satisfacción. Argentina demostró estar intacta respecto a la gran escuadra que ganó el campeonato mundial en Qatar. Otro escenario completamente distinto. Ahora
Antes eran las dunas, era el mar, era el campeonato del mundo que se jugaba en una ciudad chiquitita así. Ahora, en 3 países al mismo tiempo, el campeonato del mundo, ahí enfrente, estará en el Estadio Azteca jugando Colombia. Un rato hay locura también de los colombianos. Los equipos latinoamericanos son los que ponen más energía, más emoción en el seguimiento del campeonato mundial. Pero hay lugares recónditos donde se ama tanto a Messi y a la selección argentina que llama la atención. Ya es conocido. Los invito a que vean una camiseta gigante, verán. Estos son los festejos, la locura que se desató en Bangladesh, al ladito de la India, a favor de la Argentina. Y después, la camiseta gigante de Messi colgada entre los edificios. Contame, Guada, ¿cómo la ves? No sabes, Víctor Hugo, lo que está generando esto aquí en Argentina, además, admiración, te diría, la intención de replicarlo incluso. Los festejos son impresionantes, pero la camiseta particularmente se montó a partir de estructuras, ¿sí? Una serie de caños con la que pudieron colocar lo que ahí se muestra perfectamente cómo van realizando el montaje, primero uniendo cada uno de los caños y después colocando lo que es una bandera que se termina transformando en la camiseta. Es la camiseta con el 10 de Messi, pero además alentando a Argentina, porque es Vamos Argentina, la cita que hay en esa camiseta que se termina colocando entre los edificios. Es como una suerte de pasacalle gigantesco en la altura, ¿sí? Porque desde lo más alto de estos edificios en Bangladesh se coloca y se hincha por la selección. Vamos Argentina. Son los fanáticos bangladesíes que ya en Qatar tuvieron su momento protagonista. Bueno, ahora dicen presente nuevamente, en este caso, bancando a Messi, bancando a la selección argentina. Víctor Hugo, retomamos con vos el contacto. Sí, el hecho de que haya hoy partido, juega Colombia, como les dije, determina que quizás tengamos algunos inconvenientes. Nuestros técnicos y los amigos de Telesur hacen un trabajo fantástico. Gracias. Y vamos a hablar de lo que es el plan que tiene la FIFA para darle más protagonismo a Trump, todavía más, al final del Campeonato del Mundo. Vamos a leer esto que señala que la FIFA no vería con malos ojos que Donald Trump se mantenga sobre el escenario durante la entrega del trofeo. ¿Para qué? ¿A quién le interesa? Bueno, a Infantino. El organismo incluso dejará en manos de Trump tomar la decisión que considere oportuna. El presidente tendrá en su mano, el de Estados Unidos, la opción de entregar la copa y después irse, o si quiere, se queda. Bueno, vamos a verlo. A Gianni Infantino dando vergüenza ajena. ¿Saben por qué? Se presentó en el vestuario de Irán, el país agredido por Estados Unidos, el país en guerra con Estados Unidos, al cual la FIFA, a su presidente, le entregó el premio de la paz. Bueno, veamos la entrada de Infantino al vestuario de Irán. Tonight was a tough game. With a bit more luck, you win. امشب بازی سختی بود با یک کم شانس بیشتر نتیجه رو می‌بردین این بازی رو. But you showed to your families, to your friends, to your people, to the world that you are in the World Cup, that you perform and you have 2 more games to go. قبل از هر چیز از زحمات آقای رئیس و فیفا تشکر میکنم. میدونم چقدر برای بودن ما اینجا تلاش کردم. ولی یه چیزی رو میخوام هم نگاه انسانی بگم هم نگاه فنی. نظر انسانی اینه که ما مظلوم‌ترین تیم ادوار جام جهانی بودیم به خاطر شرایط و بستری که برای ما درست کردن و شاید این یه بی‌عدالتی بود که در حق این تیم انجام دادن. Parece mentira que Infantino se haya animado a entrar al vestuario de Irán con todo el daño que le han hecho a Irán, el equipo más agredido también del Campeonato del Mundo. No puede descansar, no se puede quedar en Estados Unidos, tiene que ir a México, volver. Es un delirio lo que se plantea en la organización de este Campeonato del Mundo. Ayer Florencia Massadi, una gran especialista en el tema migraciones, habló de aquellos países y cuál tratamiento les ofrece que Estados Unidos considera terroristas.
Caída de las Torres Gemelas, los Estados Unidos consideran que sus controles fronterizos son controles vinculados al control del terrorismo. Entonces, en todo paso fronterizo, la gran diferencia es que todas las personas que accedemos al territorio de los Estados Unidos tenemos que demostrar principalmente que no somos terroristas, que no somos criminales. O sea, ¿qué países no pueden entrar? Concretamente, la prohibición total es para principalmente los países africanos, ¿sí? Burkina Faso, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Libia, Mali, Níger, Sierra Leona, Somalia, que esto lo vimos justamente con el árbitro de la FIFA, que fue expulsado. Lo mandaron de vuelta, ¿sí? Y lo recibieron como un ídolo en su país. Exacto. En el continente asiático, Afganistán, Birmania, Siria y Yemen, y en América, Haití. Después tienen restricciones parciales Cuba y Venezuela. Veamos ahora a Marwayne Mullin, que es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, cómo cuenta que ICE controla absolutamente todos los estadios. When they start talking about World Cup, is what about the counterfeit products that come in or the human trafficking? When you have crowds this big, criminal activities follow. Well, ICE and HSI are going to be out there every day fighting against the counterfeit tickets, human trafficking, drug smuggling, counterfeit products. Veamos, Guada, esto que dice France 24, un padre de familia detenido por el ICE durante un partido, advierte a los aficionados inmigrantes. Sí, cuentan que en la tarde de julio de 2025, Manuel llevó a sus hijos al MetLife Stadium en Nueva Jersey para la final de la Copa Mundial de Clubes. Allí sacó un pequeño dron en el área de parqueo del estadio. Cuando lo detuvieron, Manuel no sabía que Trump asistía al partido. No tuvo ni tiempo de despedirse de sus hijos. Él había entrado a Estados Unidos como solicitante de asilo en el 2022, pero su solicitud había sido anulada por las nuevas normas impuestas por Trump. No es un caso aislado. Según la ONG Human Rights Watch, 167.000 personas fueron detenidas por ICE en las 11 ciudades del Mundial entre enero y marzo de este año. Acompáñenme con estas protestas de ciudadanos frente al centro de detención ICE en Nueva Jersey. Los una barbaridad que tiene que ver con la forma de conducirse de Trump frente a la migración. Es algo terrible lo de este personaje, el más obsceno del mundo. Families need an appointment. That has never been the case for those visiting. They're just making it more and more difficult to go and visit those who are on labor and hunger strike. And those who have been on strike have been isolated, retaliated against, have had their tablets taken away from them, have had pepper sprays in their units, and then had the doors closed. We have first-hand accounts of this happening. These families are just here to visit. They're still waiting here. And whenever we ask the cops, they're literally ignoring me. People are scared. People are confused. I just heard a mom tell her daughter, it's okay. We're okay. Look, I told you there's nothing to be scared of, because the daughter started shaking. She's just here to see her dad. She thinks Delaney Hall is a hospital because her family is too scared to tell her what it actually is, which is a concentration camp. Será el campeonato del mundo peor recordado de la historia, por afuera del fútbol, naturalmente. En 30 años, de esto que él dice respecto a que no le importa, que le encanta. Sir, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning. Could that be a No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran, until right now. We took out the other night 22 ships. Late at night with no lights, because they don't have any radar, because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. También se ha convertido en noticia internacional Martín Menem. Según Infobae, inició una visita oficial a Israel y fue recibido por el presidente de la Knesset.
ahí está Martín Menem en distintas actividades. Ahí en Israel se lo ve junto al presidente del Parlamento israelí. Candelaria Boto, colega, se pregunta qué hace este oscuro personaje del gobierno de Milei ahora en Israel. Se lo ve firmar papeles y nadie sabe qué papeles son. Vamos a hacer todos el servicio militar obligatorio para la Fuerza de Defensa de Israel. Y después te dicen, no, ¿y por qué fue? Por temas parlamentarios. Bueno, pero ¿cuáles son? O sea, se lo ve firmando cosas. Señores, ¿alguien me puede decir qué verga firmó? Porque firma en nuestro nombre, está la bandera argentina y no lo va a visitar nadie. Claro. Chicos, le pusieron una alfombra roja que se ve que la querían usar hace un montón, pero nadie los visita porque es una vergüenza internacional. ¿Y quién va? La Argentina. Va la Argentina a decir sí, sabes que sí. Y además Martín es musulmán. Ya nos vamos a enterar de en qué actividades anda Menem. A él lo mueve siempre el mundo de los negocios. Serán las tierras, serán inversiones que pretende para acá, será asociarse con los que van a invertir en la Argentina. Todo puede esperarse de semejante personaje. Vayamos a Netanyahu, ya que estamos en Israel. Dice que él va a seguir la guerra y que de vez en cuando está de acuerdo con Trump, pero no siempre. ערב טוב אדוני ראש הממשלה. האם תוכל לומר גם לנשיא אמריקני אוהד לא? מה הקווים האדומים של מדינת ישראל? האם תתקוף לבד באיראן שוב? שאלה אחת. והאם תתקוף בלבנון באופן עצמאי? אותה שאלה. שאלה אחת. אותה שאלה. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. זה דורש הרבה ניסיון. אני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, וכשצריך אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. A todo esto vamos a ver imágenes de esas que nos provocan mucho dolor. Siguen los ataques de Israel en el sur del Líbano. Vemos la destrucción en la ciudad de Beirut. Esto ciertamente es una pesadilla para el mundo, un dolor muy grande. Y Trump dice algo que tendría que ser ofensivo para Israel. Were you frustrated with Netanyahu, sir? No, we had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there was a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Vamos a volver al campeonato del mundo, pero no por el fútbol en sí, sino por Mbappé, que es una figura muy querible en su posición política. En la conferencia de prensa, un periodista se le arrima y le dice, Mbappé, aquí a tu extrema izquierda. Y él le va a decir, bueno, menos mal que no es del otro lado, a la derecha. Gauche, vraiment l'extrême gauche. Pardon. J'espère, heureusement que vous n'étiez pas de l'autre côté. Hein. Saludamos a nuestros amigos, amigas de YouTube. Víctor Hugo, claro, es el momento de compartir ese chat que se mantiene muy activo durante esta hora. Suscríbete al canal de Argentina 12, AR12, lo ves en vivo durante toda la programación y especialmente ahora compartiendo tu mensaje. Además, la programación de Radio 750 y la posibilidad de ingresando a la web de página www.pagina12.com.ar de ver directamente el vivo de los partidos del Mundial con el fixture digital y las últimas noticias de página. El gobierno que niega una intervención, pero controla una oficina que elabora informes incómodos. Lo que venimos contando sobre la oficina de presupuesto del Congreso, Adorni en la portada, claro, y también la posibilidad de ingresar a la transmisión en vivo por YouTube de AR12.
Es tiempo de hablar de la corrupción, o sea, hablar del gobierno. Voy a empezar por Adorni. ¿Hay alguna noticia de último momento? Por ejemplo, renunció Adorni y está por anunciarse. Pero se especula con una salida, Víctor Hugo, teniendo en cuenta que la oposición y algunos aliados, quienes en alguna oportunidad fueron aliados del gobierno de Milei, están apoyando la moción de censura. Manuel Adorni, y esta es la noticia de último momento, a partir de la investigación del fiscal Gerardo Polichita, gastó 8.183.300 pesos en un local de muebles y colchones, en ropa blanca, en 2025, para la casa de Indio Cuá. Gasto que fue facturado por una persona de confianza del jefe de gabinete. Son nuevas pruebas. El fiscal quiere saber qué movimientos, qué obras se realizaron en Indio Cuá, y por eso es que está pidiendo copias de entrevistas de Adorni, informes sobre la casa en el country y solicitando datos sobre el historial laboral del jefe de gabinete y también de su esposa Bettina Angeletti. Un nuevo gasto exorbitante, Víctor Hugo. Sí, por más colchones que compre, yo no sé si va a poder dormir. Ni siquiera sé si lo puede hacer ahora en presta. Estoy viendo que tenemos un material cuando John Eguier, estimado colega, discutió con Adorni y señaló Adorni en canchero que lo que tiene que justificar lo va a justificar. Más o menos esa es la síntesis de lo que le responde a nuestro colega. Hicieron $42.500 girados o donados por dos personas supuestamente familiares, una señora mayor de 90 años. Te quería consultar si podés explicar esta situación. Me contaron que trataron de contactarte, pero no hubo respuesta. Muchas gracias. No, en general cuando me contactan por cosas que no tienen ningún sentido, no respondo. Es pública, o sea que no entiendo bien cuál es la pregunta cuando... lo que la presenté tarde, sí, creo que la presenté 24 horas tarde porque omití el... Yo te cuento cosas que no te tengo que contar. Muchos exfuncionarios les cuesta justificar lo que declararon, pero no va a ser mi caso ni el de ninguno de los funcionarios de este gobierno, así que no va a pasar eso, mis queridos. Siempre la arrogancia, siempre tomando el pelo. ¿Qué es ahora Adorni? Absolutamente nada ya. La política argentina dice que la mujer de Adorni recibió 55 millones de pesos de una empresa que compite por Tecnópolis. A ver. Sí, Bettina Angeletti, esposa de Adorni, recibió al menos 55 millones de pesos de Foggia Group, empresa que compite por Tecnópolis en una licitación que maneja el propio jefe de gabinete. La compañía es Mara Gorini, secretaria y socia de Karina Milei. Que le su consumo realizado para la información especial de la educación de Tecnópolis. Negocios 50 millones no le iban a pagar 55 a Bettina. Los dos para que con el precio sacaron del medio a la empresa. Nicolás Guzmán. ¿Dónde saca la plata Manuel Adorni? Mara Gorini es mano derecha de Karina Milei. Es la fundadora de el Foggia Group. Por otro lado, Adorni anuncia la privatización de Tecnópolis. La privatización de Tecnópolis se presenta Foggia Group, que es de Mara Gorini, mano derecha de Karina. La justicia descubre, primero, que Foggia Group se presenta a la licitación de Tecnópolis, que controla Manuel Adorni a través del organismo que controla los bienes del Estado, que depende de jefatura de gabinete. La empresa que necesita a Adorni para conseguir la licitación de Tecnópolis contrató a la empresa Más B de la esposa de Adorni, de Bettina Angeletti, de coaching ontológico, fundada en 2024 cuando él ya era funcionario, y ya sabemos, pues la justicia lo descubrió, que la empresa Foggia le paga a la empresa de Bettina Angeletti 55 millones de pesos. Eso ya está probado. Ya es raro contratar a una empresa de coaching ontológico, no por desmerecerlo, pero no es una cosa súper extendida. Ahora, de todas las empresas, justo contrataste la empresa de la esposa del tipo al que
necesitas para conseguir la licitación del predio que querés. Lo que es seguro es que esto es muy raro. Esta es la nueva noticia de Adorni, contada por Página 12, Víctor Hugo. Comparte abogado con la familia del jubilado que recibió $1 millón del caso Libra. Es otra polémica por Matías Ledesma, que representa a familiares vinculados a la investigación por esa ruta del dinero de Libra. El avance sobre movimientos patrimoniales, viajes, transferencias millonarias. Cuenta Martín Romeo, querellante en la causa Libra, acerca de $500.000 que declara Adorni que coinciden con $500.000 transferidos a un testaferro en la noche de la estafa Libra. Bueno, los otros $500.000 fueron a la cuenta de un jubilado de apellido Mellino, ¿sí? Empiezan las causas contra Adorni, ¿sí? Y vemos que el monto que declara es similar al monto de $500.000, más o menos lo que trata de meter Nuevo es eso. Hasta ahí no había conexión alguna. ¿Qué pasa? Cuando nos sentamos a ver el expediente de lleno, salta lo primero, decimos, zapa, ¿por qué el jubilado que recibió $500.000 de Hayden Davis comparte abogado con Manuel Adorni? Hay una insistencia no solamente de la justicia en el caso Libra, sino también del Congreso. Recordemos que se logró abrir una comisión investigadora por el caso Libra. Cuenta Julia Estrada que hay una intención de averiguar sobre todo lo que ocurrió el día que se ve a Mauricio Novelli junto a su madre yendo a una caja de seguridad. ¿Sabes qué es esto? Son fotos de las cajas de seguridad del banco en la sucursal de Vicente López. ¿Sabes quién estaban ahí en estas fotos? La hermana y la madre de Mauricio Novelli, el amigo de Milei que junto con él y con Karina armó la estafa de Libra el 14 de febrero. ¿Sabes de cuándo son estas fotos? Son del 17 de febrero, 3 días después de la estafa Libra, fueron a sacar la plata a las cajas de seguridad del banco. Son los bolsos de Karina Milei. ¿Cuándo abrió las cajas de seguridad Mauricio Novelli? El 4 de febrero, o sea, 10 días antes de la estafa, antes y después. Estas son las cosas que seguramente por los medios no te enterás, que la justicia no investiga y que ahora como integrante de la Comisión Libra voy a ir a preguntar. Data clave habla de marcha atrás. Por el riesgo Adorni, crecen las dudas en el oficialismo sobre la sesión del jueves en el Senado. Es lo que contábamos hace un rato. Hay una presión opositora para interpelar al jefe de gabinete, tanto en diputados como en senadores. La sesión más próxima es mañana jueves. La Libertad Avanza evalúa posponer esa sesión teniendo en cuenta que los votos para una posible, primero interpelación, pero posteriormente moción de censura están. Incluso el PRO parece confirmar su adhesión. Sebastián Gazón, colega aquí en AR12, habla de la posible estrategia, por un lado de la oposición, pero sobre todo del gobierno. Hace unos días, Patricia Bullrich le dijo en la cara a Manuel Adorni, están los números en el Senado para tu destitución. Se lo dijo en la cara a Bullrich a Manuel Adorni, al lado estaba Karina Milei. En Casa Rosada en ese momento desestimaron lo que había dicho, dijeron, bueno, eso no va a prosperar, no va a avanzar. Por estas horas el gobierno tomó ya la decisión de dar de baja lo que es una sesión que había en el Senado que estaba programada para este jueves. ¿Por qué? Porque justamente la oposición tiene los números, o por lo menos está cerca de tener los números para lograr una interpelación y después una posterior remoción de Manuel Adorni. Prevista para mañana se posterga al 25 de junio, al jueves próximo. Estamos hablando de dilatar una sesión, primero pedida por el oficialismo, una semana. Lo que ocurre es que los temas pedidos por el oficialismo son lo que menos importa en este momento. Importa la moción de censura, la posibilidad de
echar a Manuel Adorni de su cargo como jefe de gabinete. Martín Gerling Lara es el jefe de bloque del PRO en el Senado y anticipó durante esta jornada que están a favor de la moción de censura. Es decir, los representantes del PRO en el Senado, cuando se lleve adelante el pedido de moción de censura contra Manuel Adorni, lo van a apoyar porque consideran que no está en condiciones de representar al gobierno, de ser el jefe de gabinete. Esto es todo un bombazo teniendo en cuenta que el PRO hasta el momento siempre colaboró con las decisiones de La Libertad Avanza. Bueno, en este caso apoyan la moción de censura, ya sea presentada por el kirchnerismo o por cualquier otro bloque de la oposición. Y uno supone que si eso sucede en el Senado, lo mismo va a ocurrir en la Cámara de Diputados. Para que una moción de censura avance, cosa que no ocurrió jamás en la historia de la Argentina, tiene que contar con la mayoría absoluta de ambas cámaras. En el caso del Senado, el total de los 72, la mitad más uno del total de la Cámara de Senadores, que son 72, y en el caso de la Cámara de Diputados, 257, la mitad más uno del total, no del quórum, ¿sí? Parece que están los votos, ese es el poroteo que se fue haciendo durante esta semana y por eso es que Patricia Bullrich negocia como representante del oficialismo posponer la sesión, que no se lleve adelante mañana jueves, sino la semana que viene, con la promesa de que quizás el Poder Ejecutivo es quien toma una determinación sobre el propio Manuel Adorni. Es la noticia de último momento que trasciende después de la reunión de labor parlamentaria. A esta altura, Victoria Villarruel había dicho que no tenía ningún pedido del Ejecutivo para postergar la sesión. Bueno, finalmente existe esa negociación y se pospone lo que iba a ser mañana un encuentro para leyes de inviolabilidad privada, impulsados por el oficialismo, y pliego de jueces. Temas que pueden esperar, no son prioritarios y por eso se pospone la sesión. Son muchos los funcionarios que están pidiendo la renuncia de Manuel Adorni y me refiero a referentes de La Libertad Avanza. ¿Lo cuenta Mauro Federico? Él había anunciado. Senado, dijo en julio, ¿no? Senado. Así que realmente no la veo. Hay una presión política muy fuerte de un sector de oposición light que bate el parche, que va a ser, basta, te tenés que ir, ya está, esto es imposible, no puede seguir así, presidente, por favor. Por abajo te dicen, escúchame, nosotros no podemos quedar pegados al kirchnerismo, no lo vamos a rajar. Échenlo. Pero échenlo, fuercen la renuncia. Ahora, ¿qué lo van a soltar? Y lo van a dejar expuesto a que la justicia diga, che, no tiene... El Jabo dijo que no lo quería soltar, que no lo pensaba soltar. El Jabo no corta ni pincha en esta historia, muchachos. La que corta y pincha acá es Karina. Karina salió a apoyarlo hasta la semana pasada. Sí. Después de lo del miércoles, Karina lo entregó. Así como habló Martín Gerling Lara, representante del PRO en el Senado, Fernando de Andrés, secretario general del PRO, mano derecha de Mauricio Macri, diputado nacional, confirma que están en condiciones de apoyar una moción de censura en contra de Adorni. Día 1 dijimos que esto no iba a funcionar. Hoy le está haciendo mucho daño al cambio en la Argentina, le está haciendo mucho daño al presidente, le está haciendo mucho daño al gobierno. Ya de por sí, Adorni para nosotros no tenía las cualidades para ser jefe de gabinete. Imagínate en estas condiciones, vemos una gran parte del gobierno paralizado y no descartamos avanzar con la interpelación. Esto que realizan desde el PRO es un llamado de atención, un mensaje, hasta una colaboración. Manuel Adorni, renuncia, le están diciendo, antes de avanzar en una moción de censura que te coloque como el único jefe de gabinete en la historia de la República Argentina en ser removido por el Poder Legislativo, por el Congreso. Y no lo dicen solamente referentes del PRO, también integrantes del periodismo más cercano a La Libertad Avanza. Escuchemos a Luis Majul. Cuando nosotros decimos que lo mejor que puede hacer Adorni es renunciar él y sacarle la carga de la espalda al presidente, no estamos presionando ni a él ni a la familia. Al contrario, yo creo que a esta altura del partido Adorni haría muy bien por él y por su familia, pero no es una amenaza esto, es una recomendación sincera.
Con la camiseta de la selección argentina previo al partido en un clima mundialista que el gobierno creyó iba a favorecer que el tema desescale, Majul dice lo mejor es que renuncies, Manuel Adorni. No así Lilia Lemoine, diputada nacional que durante el fin de semana se convirtió en la vocera del gobierno e insiste con la inocencia de Adorni, así como Espert. Ocurrió también con el caso de Espert, porque ¿qué pasó con Espert al final? ¿Era narco, no era narco? No era narco. Son cosas que se arman en un momento determinado para generar un daño de reputación al gobierno y después, ¿qué pasa si se toma el gusto esa gente de meter denuncias, de inventar falsedades, de venderlas para que vos eches a tus funcionarios o a tus candidatos? Ahora, lo de Espert no terminó. Espert, cuenta La Nación, seguirá bajo investigación por lavado y tiene todos sus bienes congelados, pese al alegato de Milei. El presidente, hace unas semanas, pretendió sostener que el acuerdo que selló Fred Machado en Estados Unidos demostraría la inocencia del exdiputado. Pero en la Argentina, ese pacto podría tener un efecto inverso. ¿Qué ocurrió? Fred Machado negocia con la justicia de Estados Unidos por la pena menor, ¿sí? Por lavado de dinero y no por vínculos con el narcotráfico. Eso no quita que aquí la justicia argentina investigue por otra vía al exdiputado José Luis Espert y también quien fuera el principal en la boleta de La Libertad Avanza en la última elección en la provincia de Buenos Aires y que terminaron bajando de esa elección. Hay que hablar también del caso Libra, recién lo comentábamos. Hay quienes creen que en definitiva todo el caso Adorni está tapando algo mucho más grave que es el caso Libra y es Diego Reynoso, politólogo, quien lo dice. Parece que Adorni continúa por... Hay dos razones, digamos, yo creo, ¿no? No conozco la cabeza del presidente. Es difícil también de conocerla, pero por un lado porque cuando uno analiza la conversación pública, los últimos 3 hablamos de Adorni y no hablamos de otra cosa. Y por ejemplo no hemos hablado de Libra, no hemos hablado de muchos otros temas de conversación que podrían ser temas de conversación pública. Si yo lo miro por ejemplo en los números de las encuestas, Adorni se llevó toda la marca y se dejó de hablar de Karina Milei, se dejó de hablar de otro tipo de... todo lo malo. Exactamente. ¿Qué pasa con la conversación digital? ¿Cómo mide Google las búsquedas y el interés de los usuarios? Fíjate, a partir del 15 de junio del 2025... Elección en provincia de Buenos Aires, triunfo electoral, apertura de las sesiones legislativas, temas que eran favorables de alguna manera para el gobierno y que tenían a Javier Milei en el centro de los temas, de la conversación. Ahora, el caso Adorni, a partir del 22 de febrero de este año, empieza a levantar e incluso a superar los temas que le favorecían al gobierno y al propio Javier Milei. Veamos los últimos 90 días. Búsquedas e interés. Conferencia de prensa tiene un pico entre marzo y abril, por debajo de las menciones a Javier Milei. Comparecencia en el Congreso, claro, cuando entre abril y mayo, a fines de abril, el 29 de abril, tuvo que brindar un informe de gestión, fue el último que dio, en mayo no se presentó, en junio no se presentó, es lo que le están reclamando desde el Senado. La cascada fue otro de los picos, claro, la cascada de la casa de Indio Cuá. Solo los audios íntimos de Javier Milei superaron allí y no deja de ser un tema de búsqueda de interés negativo para el gobierno. Ya hay que partir del 11 de junio para ver Adorni y el pendrive como uno de los grandes temas en la conversación de redes sociales. Yendo a los últimos 7 días, lo que vemos es un boom del tema Adorni y pendrive. 9 de junio, y ya lo vemos por horario, entre el 9 de junio y el 15 de junio, una seguidilla de 6 días, el tema se mantiene en picos por encima de cualquier otro tema. Eso es lo que muestra la conversación en Internet. Adorni y el pendrive, los memes, las imágenes creadas con inteligencia artificial delirando la situación de Manuel Adorni. Y si vamos nuevamente a los últimos 90 días, volvemos a lo que era el primer análisis en cuanto a tiempo, sí vemos que tanto tema Milei como tema Adorni quedan opacados por el Mundial de Fútbol, ¿sí? Un mundial que se lleva todas las miradas, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Heavy dice, la tasa de criminalidad en la ciudad de Nueva York alcanza un mínimo histórico en medio de la racha de los Knicks en las finales, ¿sí? Yendo nuevamente a Estados Unidos,
El Departamento de Policía de Nueva York informó que los asesinatos han disminuido casi un 21% y los tiroteos han alcanzado sus niveles más bajos jamás registrados durante los primeros 5 meses del año. La histórica caída de la delincuencia, que incluye un descenso del 10,6% en los delitos graves desde mayo, se ha correlacionado directamente con la racha de los Knicks en los playoffs. Claro, ¿cómo está relacionado el buen momento del deporte con una baja, en este caso en Nueva York, de la tasa de criminalidad? Ahora, cuando pensamos en la figura de Manuel Adorni, lo que tenemos que contemplar es la incomodidad en la última entrevista que dio en La Nación Más y que ahora el fiscal policista va a reinvestigar. Momento no lo declaramos porque Manuel Adorni, jefe de gabinete, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Encontré un pendrive. Es el último hit. Gran Pendrive. Nos muestra al jefe de gabinete muy contento, ya sea en traje o con ropa de playa, en su lujosa mansión, con cascada, con colchones, con gastos de 8 millones de pesos y un super pendrive. El malestar en las conferencias de prensa, la inocencia, ¿no? El reflejo de cómo él reacciona con sus brazos y demás al momento de dar explicaciones. Soy gente de bien, dice la canción. Excelente trabajo de la inteligencia artificial para hacer este tipo de chistes que están circulando por redes sociales. Hay una observación que realiza el colega Carlos Pagni que tiene que ver con el relato que busca Adorni instalar, ¿no? Primero, empezando por creerle al relato que indica que durante los años 2018 y en adelante, antes en realidad, invierte en criptomonedas y por ende logra esos ahorros, tanto él como su esposa. Ahora, la observación de Pagni tiene que ver con que eran años en los que la invierte, 2013, 2015, de gestión del kirchnerismo. Problemas para esa declaración. La plata la hizo durante los gobiernos kirchneristas, es decir, tan mal no le fue. Y por otra parte, da la impresión de que también seguía evadiendo ante el gobierno de la nueva política, que es el que él integra. Aparentemente hay $100.000 en criptomonedas, comillas, ahorrados en 2024, ya durante el gobierno de Milei, durante el gobierno de Adorni, a quien tampoco Adorni quería darle la plata, evidentemente. Ernesto Castro es un locutor que grafica claramente, a partir de su voz, por supuesto, cómo funciona la justicia para con la derecha y lo que quieren en el caso de Cristina. ¿Tanto miedo a Cristina? Porque les encantaría borrarla del mapa, pero no pueden. Y eso los desconcierta. Porque creyeron que podían reducir la historia a una sentencia, que podían apagar y domesticar a una persona que jamás conoció el verbo rendirse. A Cristina la persiguieron, la hostigaron, la señalaron, la condenaron, le gatillaron 2 veces en la cabeza y sin embargo nunca la vieron claudicar. Porque hay algo que no entienden quienes ejercen el poder desde la violencia, que la dignidad no se negocia, que las convicciones no se entregan, que hay personas capaces de soportar el peso de la historia sin bajar la mirada. Por eso le tienen miedo. Le tienen miedo a Cristina porque saben lo que representa. Le tienen miedo a la memoria de un pueblo. Le tienen miedo a la esperanza. Le tienen miedo a la certeza de que Cristina no se vende, no se esconde y no se rinde. Y mientras siguen obsesionados en doblegarla a millones, seguimos encontrando en ella una referencia. Porque alcanza un gesto, una palabra, un silencio o un balcón. La propia Cristina lo advertía y lo advierte en presente. Esto no le pasa a cualquiera.
Alguien dijo esto le puede pasar a cualquiera. Error, error. Estas cosas no le pasan a cualquiera. Si los cualquiera votan lo que quiere el poder, si los cualquieras o cualquieros levantan la manito para reforma previsional, para pacto fiscal, para lo que necesite el poder de turno, no le pasa nada a nadie. Es mentira. Estas persecuciones le pasan a los que con errores y con aciertos creemos en algo y defendemos ese algo. Y yo creo en lo que hice como presidenta de los argentinos. Creo en la redistribución del ingreso, creo en el empoderamiento de los derechos, creo en las universidades públicas, creo en la ciencia y la tecnología, creo en todas y cada una de esas cosas, creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en esas cosas, no me van a hacer arrepentir. Si creen que con los bonadíos, con los desafueros, me voy a arrepentir, no. No me arrepiento de nada de lo que hice. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presas, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. Habrán notado que la cuestión técnica hoy con Víctor Hugo no estuvo de nuestro lado. Estamos intentando recuperarlo, por supuesto. Está desde México. Hoy hay partido en el Azteca y los inhibidores de señal ya están en funcionamiento. Pero hablemos de economía, porque la propia Cristina lo dijo en su última aparición pública ahí en la sede del PJ Nacional. ¿Creen que por meterme presa van a mejorar la cuestión laboral, la creación de puestos de trabajo, la situación del país? Bueno, veamos lo que dice CEPA sobre el mercado laboral. 339.841 empleos perdidos entre noviembre del 2023 y marzo del 2026. Empleadores en Argentina, 26.448 empresas cerradas entre el mismo fragmento de tiempo, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026. Hernán Lecher cuenta que la reforma laboral mata millones de empresas todos los días. 1.011 empresas desaparecieron en el mes de marzo, el primer mes de la implementación de la reforma laboral. Desde que asumió Milei son 26.500 empresas menos. 31 empresas por día desaparecen en nuestro país. En el primer mes de la implementación de la reforma también desaparecieron 12.000 puestos de trabajo registrados. En total, desde que asumió Milei, estamos hablando de 340.000 puestos de trabajo registrados menos, 70.000 en el sector público y 240.000 en el sector privado. Y agregale 30.600 puestos de trabajo menos en el sector de casas particulares. Mientras seguimos hablando de Adorni, el empleo se hunde. Los números, las cifras son abrumadoras, pero cuando uno indaga en casos particulares se lamenta todavía más. Escuchemos el caso de un empleador que tiene 3 locales, un dueño de pyme con 3 zapaterías, pero reconociendo que va a tener que cerrar 2. 3 locales, de los cuales ya tengo programado cerrar 2 porque alquilo y tengo empleados y hoy no es para nada rentable. Así que nos vamos a quedar con un solo local. Hacemos promociones donde prácticamente no tenemos rentabilidad, solamente para ver si podemos llegar a cubrir algunos gastos, pero ya hemos calculado que no. Así que lamento mucho, espero que dentro de un par de años, cuando cambie el signo del gobierno... Hoy habrá un homenaje muy especial a Mercedes Sosa por Nahuel Penisi, ¿sí? Está previsto que se presente, que nos brinde su música cantando en un festival de La Paz, ¿sí? Es el evento Danzar por la Paz, organizado tanto por Nahuel Penisi como por UNICEF, esta noche en el Teatro El Nacional de Tucumán, donde tocará grandes canciones de la eterna Mercedes Sosa, de la negra Sosa. Y lo queremos escuchar también llegando a la despedida. El saludo a Víctor Hugo, por supuesto.
queríamos recuperarlo para el final, pero compartimos a la distancia con él a esta artista eterna y a la música de Nahuel Penisi. El agradecimiento a nuestro productor ejecutivo Juan Manuel Frías, en la producción a Darío Belleira y Julián Varese, a Nicolás Ona, nuestro director, asistente de piso Gianluca Ona, en la cámara Ariel Sarraute, el saludo de siempre al flaco, como le dice Víctor Hugo, en Graf Cecilia Lafuente, Lucas Andreozzi en sonido, Ricky Guzmán en la gráfica y Eli Mohamed en maquillaje. Víctor Hugo no cuenta con ella porque está a la distancia, pero yo sí, así que el placer de agradecerle, y a quien comanda este barco, que es Víctor Hugo Morales, desde México, a quien le mandamos un gran abrazo. Esperamos que mañana sí la cuestión técnica esté de nuestro lado. Se quedan, por supuesto, con Analía Argento en el Diario de las 20, con Coti Viñas, con Edu Martínez, y nosotros nos encontramos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere.